what if the hour 10 minutes like $1 Vamos a ver. En fin, viene la razón que mi esposa ahora va en camino y oramos en este momento, es que viene una familia de México, hermanos, y no tienen a nadie aquí. Tuvimos que ir a recibirlos, alguien se ofreció y ahí va mi esposa y su hijo, fueron por ellos. Es un privilegio poder predicarles la palabra a distancia, hermanos. Estaban en la Ciudad de México, ellos son de la Ciudad de México y pues ellos conocen muy bien y lo que han conocido como religión es la metafísica. Pues es algo tremendo. Pero ahora con la pandemia, hermanos, estuve orando por mucha gente, ¿verdad? Que ellos ponían al teléfono, inclusive ellos mismos, en el tiempo de necesidad, de tanto temor, estaban tan temerosos que se acordaron de alguien que conocía a un Dios todopoderoso. Amén. Y pues me hablaron y el varón llorando y todo, ¿verdad? De temor, no llorando de temor, hermanos, allá está muy fea la situación. Y gracias a Dios, ¿verdad? Estuvimos orando y todo, y ahora viene tan agradecido que dice que tiene ganas de conocerlos, hermano. Así que cuando vengan por acá, quizás vengan, hermano. Pero gracias a Dios tiene un propósito, y le digo, afortunadamente, hermano, muchos en este tiempo se acercaron a Dios. Otros se alejaron, corrieron y se escondieron. Pero bueno, el propósito de Dios se sigue cumpliendo, amén. Y se cumplirá hasta el final de los tiempos. El fruto de la justificación, Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Padre Santo, en este momento, Padre, le damos las gracias y oramos por mi esposa y su hijo, Padre Santo, para que usted los acompañe, Señor Padre Santo. Padre, cuídelos, mi Dios, Padre, en este tráfico, en esa ciudad tan grande, mi Dios. Ayúdenles, Padre Santo, a encontrar a estas personas, Padre, lo más rápido posible. Que vengan sin contratiempos, Señor Padre Santo, que puedan pasar, Señor, la aduana, mi Señor, y que, Padre, no tengan contratiempos, que le den el tiempo que ellos, Padre, necesitan, mi Dios, Padre Santo. Todos se lo ponemos en sus santas manos, mi Dios. Usted conoce el corazón de ellos, conoce sus propósitos. Nosotros no, mi Dios, pero en sus benitas manos se lo ponemos, mi Dios. Ayude pues a que mi esposa y su hijo, Padre, vayan y los traigan con bien, Padre, se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y le puse el fruto de la justificación. ¿Sabe que nosotros tenemos un árbol muy hermoso, el árbol de la vida? Amén. Y da frutos, ha dado frutos muy hermosos para nosotros. Es como si tuviéramos, ¿verdad?, un árbol, ¿verdad?, esos que ahora hacen, ¿verdad?, que den 3 o 4, los injertan con 3 o 4 frutas diferentes. Bueno, el sacrificio de nuestro Señor Jesús ha dado unos frutos hermosos para ti. Amén. Romanos capítulo, por razón no me da. También le traigo su fruto. 5:1 dice, justificados por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, por su bendita mano, limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor Padre Santo, mi alma, Señor, para que pueda dar mi mensaje, Señor Padre Santo. Le pido, Señor, que me dé, Padre Santo, que yo pueda hablar de sus oídos, que hable de su corazón. Gracias por el privilegio que me da de compartir su palabra, y en este momento pongo sus benditas manos. Úsame, Señor Padre Santo, cual sea su voluntad, para el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Así que podemos sentarnos, hermanos, no leer más, solamente eso ahí. Gracias, Señor Padre Santo, por este mensaje. Gracias, Señor Padre Santo, porque usted sabe lo que necesita su pueblo, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros. Les decía, mis hermanos, que dice el fruto de la justificación. Nos hablamos de la salvación,
y de la santidad y de todas esas cosas, ¿verdad?, que son tan necesarias para el cristiano, ¿verdad? Y como miramos, ¿verdad?, cada año, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, este sacrificio, ¿verdad?, que representa, ¿verdad?, la cuaresma, el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo, y todo eso, ¿verdad?, y se oye, ¿verdad?, lo que le hacen, lo miran, ¿verdad?, uno en la televisión, y empieza a mirar, ¿verdad?, de lo difícil que fue para él, ¿verdad?, el conseguir la salvación de nosotros, pagar ese precio tan caro por cada uno de nosotros. Y allá afuera lo predicamos, ¿verdad? Y allá afuera no nos entienden porque piensan que una simple oración no es suficiente para ser salvo. Y algo tan fácil, pues no sería, ¿verdad?, suficiente para ser salvo. Y lo miran como algo, un engaño, como algo que nos estamos engañando, hermanos. Y a veces, ¿verdad?, cuando yo vine a los pies del Señor, yo sentí que algo había pasado en mí. Algo diferente, me sentía diferente, caminaba diferente, me sentía como que era hijo de alguien bien importante, sentía una importancia tremenda, no orgulloso, pero sentía que algo pasaba dentro de mí. Y ese cambio solamente cuando lo siente, ese cambio es cuando entiende que algo pasó dentro de nosotros y que, ¿verdad?, realmente hubo un cambio, una transformación, cuando vamos mirando cómo actuamos y vamos mirando la transformación y cómo, ¿verdad?, cómo pensamos y cómo sentimos, y lo más importante, cómo creemos la palabra de Dios. ¿Cómo la entendemos? Cuando nos habla de la salvación, de la justificación, ¿verdad?, de que arregló esas cosas, ¿verdad?, de esa relación entre el hombre y Dios, empezamos a entender por qué razón es tan importante, o fue tan importante la venida de nuestro Señor Jesús. Pero allá afuera no lo entienden, hermano, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces no se enoje con esas personas. Entienda de que nosotros lo entendemos porque tenemos ese regalo de Dios. Y todo eso no llegó gratis ni llegó de la noche a la mañana, todo eso le costó, ¿verdad?, la vida a nuestro Señor Jesús. Él vino, ¿verdad?, y venía preparando todo eso, pero también traía esos regalos tan importantes para nosotros. Él iba a sufrir, iba a cambiar su vida de comodidad por nuestra salvación. Él estaba con su papá, él estaba al lado de su padre, él estaba allá, ¿verdad?, alejado, no tenía pecado, no había hecho nada para merecer tal castigo. Sin embargo, por amor a nosotros, vino, ¿verdad?, a salvarnos de la muerte eterna. Que hablamos de la justificación, y la justificación, pues, hablamos y la miramos muy a la ligera, y yo soy justo. ¿Por qué? Porque Cristo me justificó. Y muchas veces, ¿verdad?, no nos detenemos a pensar, a mirar qué es la justificación. A mí que la justificación es una cosa muy importante que libra del castigo a muchos niños, a muchas gentes aquí en la tierra, y miramos, ¿verdad?, que está justificado. Viene, ¿verdad?, por ejemplo, este niño, ¿verdad?, y quebra toda la vajilla que costó $10,000 en este hogar. La mamá, ¿verdad?, muy amablemente lo agarra de la mano y le va a dar una tranquila, ¿verdad?, con un palo. Y viene el papá y le dice: yo le metí el pie. No fue su culpa y cayó allá. Y entonces la mamá se detiene y se pone a pensar, ¿verdad?, que no fue la culpa del niño. Y eso es lo que viene siendo una justificación. En vez de darle el castigo, entonces ya hay autoridad ahí, ¿verdad? Y ya la señora pues dice: ni modo de pegarle al papá. A veces sucede, pero la mayoría del tiempo no. Alabado sea el Señor. Sí, hermanos, entonces, ¿verdad?, mira eso. ¿Saben? Nosotros somos justificados. Cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, Él lo que hizo, ¿verdad?, que era el acusador, el diablo, el acusador, llega y le dice al Señor: mira a tus hijos lo que andan haciendo. Y el Señor Jesús levanta sus manos y dice: aquí está la paga del pecado, ¿verdad? Están justificados, hermanos. No tomemos como libertinaje. Mira la libertad que nos dio del pecado el Señor. ¿Pero para qué? Para tomar ventaja de ello, no, para alabarle, para glorificarle, para reconocer lo que Él hizo por nosotros. Además, ¿verdad?, una salvación tan grande no debemos descuidarla, hermano. Tenemos que cuidarla y limpiarla y mantenerla, abrazarnos de ella, porque es un regalo muy caro.
El fruto de la justificación. En Cristo somos justificados. Los preciosos beneficios y privilegios que fluyen de la justificación son tales que deberían de despertar en nosotros una anhelante, fíjese, anhelante diligencia, no una diligencia, ¿verdad? Simplemente, sino que un anhelante, anhelar ser diligente. Pues una cosa es ser diligente, ¿verdad? Y viene, vámonos mujer, porque ya es tarde, quiero ser el primero en la iglesia, quiero mostrar que soy el pastor, y ahí vamos, ¿verdad? Y peleándonos en el camino, y tú por tu culpa y todo eso. No, hermanos, anhelarlo, o sea, estar en nuestra mente y nuestro corazón. Mira, ay, ya son las 4, ya me voy a la iglesia. ¿Verdad? Eso es anhelar, que sea un anhelante, reconocer los beneficios y los privilegios que fluyen de la justificación, los que recibimos del Señor, son tales que deberíamos de despertar en nosotros un anhelante, debería despertar en nosotros un anhelante de diligencia para aplicarlos. Amén. Al reconocer que recibimos del Señor y por qué nos justificó y cómo nos justificó, deberíamos de tener ese anhelo de venir, de servirle al Señor, sentirlo dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Es el amor y lo que mueve, que dice, amarás a Dios, el primero y más grande mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y deberíamos de aplicar. Cuán sabrosos son estos frutos del árbol de la vida, del árbol de la vida. Cuán sabrosos son esos frutos. Hermanos, anhelar, ¿verdad? Comer de ellos y tenerlos. Y mirar, ay, tener un árbol como la vida. Le decía al principio que tuviera esos frutos que le gustan, ¿verdad? Y anhelarlos, de comerlos. Esos son los frutos del árbol de la vida. Tenemos el número 1, ¿verdad? Que dice aquí, justificados pues por la fe. Porque tenemos que tener fe en el Señor Jesús para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y luego recibir todos estos beneficios de la justificación. No nada más somos justificados del pecado, sino que recibimos muchos más beneficios, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los más importantes es sentir esa paz con Dios. Ya no estamos en deuda con el Señor. Cristo pagó por nuestros pecados y ahora estamos en armonía con Dios. Esa es uno de ellos, de la paz. Uno de los frutos, uno de los beneficios, la paz para con Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos quita esa paz? ¿Qué es lo que afecta esa relación con Dios? El pecado. El pecado es lo que afecta, ¿verdad? Esa relación con Dios y esa paz. El sentirnos, ¿verdad? Justificados. Que cuando venimos al Señor nos deja con la ropa limpiecita. Y con el camino se va ensuciando. Pero ¿qué es lo que va pasando? ¿Por qué no venir y mantenerla limpia? El Señor dice, venir y pongámonos a cuentas. Amén. Entonces lo que nos quitaría esa paz sería solamente el pecado. Y entonces estaríamos, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? El hermano en la predicación de ese domingo, que estaríamos viendo al Señor, pero sintiéndonos indignos de recibir tal o cual cosa. Porque entonces nosotros entenderíamos, ¿verdad? Que estamos mal con el Señor y que Él lo miramos como que nos lo va a echar en cara. ¿Para qué esperar eso? Dobla rodilla, ponte a cuentas con el Señor y en ese momento te perdonará y te aceptará, y así como el hijo pródigo te dará tus ropas, ¿verdad? La mejor ropa, y te pondrá el anillo, que significaba, ¿verdad? Esa relación, esa familia, ¿verdad? Familia real, que pertenecía a la familia real. Tenemos paz para con Dios. Lo que nos pone pues en guerra con Dios es el pecado. Isaías capítulo 59. Póngale una marquita ahí a Romanos 5. Isaías 59. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Todavía, ¿verdad? El Señor oye, todavía el Señor puede salvar. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Eso es, mi hermano y mi hermana, lo que afecta la relación con Dios. Cuando estamos y cometemos un pecado, no es que Dios ya nos haya abandonado a la deriva y ya no quiera saber de nosotros. Está esperando la respuesta, está esperando, ¿verdad?, mirar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Él nos ha dejado ese regalo tan grande para que Él nos redarguya, nos guíe, nos consuele, pero nos redarguya también del pecado. Él es el que nos lo hace saber en qué le estamos fallando. Y Él está esperando, ¿verdad?, que vengamos a pedir perdón. Y en ese momento quedan borradas nuestras iniquidades. Amén. Quedan borradas nuestras iniquidades y recibimos el perdón. A través del Espíritu Santo es que podemos levantarnos y sentir que Dios ya nos ha perdonado. De lo contrario, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos sentir ni tener la convicción de que Dios ya nos perdonó, y caminaremos con esa autocondenación de condenarnos nosotros mismos cuando Dios ya nos ha perdonado. Y cuando digo condenación me refiero a esa condenación eterna, sino de sentirnos culpables. Amén. En la Biblia se usa mucho la palabra condenación para muchas cosas, entonces tenemos que tener cuidado. Muchas veces lo aplicamos a que ya vamos a ser condenados en el infierno, pero no, lo que habla también es de condenación, o sea, de ser culpable de tal o cual cosa. Amén. Cuando va usted al jurado, ¿verdad?, cuando va a juicio aquí en la tierra y le dice, ¿verdad?, pues fue condenado, está hablando de que fue culpable, lo declararon culpable de tal o cual delito y va a tener que pagar por ello, pero no le están diciendo pues, que ya tiene la muerte eterna, ¿verdad? Si va un cristiano y cometió un pecado, por ser hijo de Dios lo van a castigar de igual manera, ¿verdad? Y cuando digan fue condenado, no vayamos a pensar que pues, perdió la salvación. Amén, perdió la libertad. Bien. La cuestión dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Tiene razón, el Espíritu Santo le dice, no te va a escuchar porque estás mal con Él. Y eso es lo que siente la persona y dice, yo le voy a pedir oración al hermano porque él sí habla bien con Dios y Él es santo y yo lo he mirado. No, hermano, usted venga a los pies del Señor, pídale perdón y en ese momento venga con un corazón contrito y humillado y pídale al Señor su petición. Amén. Él es bueno y Él le va a entender. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecar, y sabe de nuestras debilidades y sabe de nuestras fuerzas y lo que no podemos hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. La justificación retira la culpabilidad del pecado, o sea, es justificado y quitado este obstáculo, sobreviene la paz. O sea, cuando estamos en pecado, cuando sentimos que hemos hecho las cosas mal y nos autocondenamos, no tenemos paz. El problema está que en nuestra casa, ¿verdad? Si nuestro padre, ¿verdad?, le rayamos el carro, ¿verdad?, y nos lo habían prestado, o lo mojamos, dejamos las ventanas abiertas, o simplemente como a este siervo que se le mojó la silla nueva que acaba de comprar mi papá con tanto sacrificio, y llovió y pues se ponen bien feas las sillas. Y como que en la mañana yo me sentía muy mal de mirarle la cara. Así igual cuando estamos mal con el Señor, si no, ¿verdad?, si no venimos al Señor y no tomamos ventaja de ese don del arrepentimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad?, nos sentiremos siempre, ¿verdad?, indignos de venir ante el Señor a su presencia y pedirle por un favor, un favor de nuestra familia, ¿verdad?, un milagro, ¿verdad?, lo que sea. Pero sin embargo, ¿para qué venir así? ¿Por qué no recompensarle, ¿verdad?, el pecado y decirle, Señor, perdóname, tú me conoces? Jesús, ¿verdad?, le decía a Pedro, porque Pedro le dijo que lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Y él dijo que no, ¿verdad? Y en su corazón estaba tan seguro que él iba a morir. Igualmente, si era necesario con Jesús. Y cuando lo empezaron a investigar, ¿verdad?, que ya tenían al Señor, que lo habían apresado, él lo negó 3 veces. Después, ¿verdad?, el gallo cantó y se dio cuenta de que era una profecía cumplida y que verdaderamente el Señor conocía lo que iba a pasar en nuestras vidas. Nada le sorprende al Señor, hermanos, Él lo conoce todo, pero lo que quiere ver es nuestra humildad y el reconocimiento de su santidad y de su bondad. Amén. Cuando venimos así arrepentidos es que creemos, estamos confesando que verdaderamente creemos que Él es el Señor verdadero, perdonador, ¿verdad?, misericordioso y que nos ama. Así es.
Viene el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? You love me? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me Take care amas? of my sheep. Sí, Señor, te amo, Second apacienta time, mis "Do you ovejas. love me?" A la tercera vez le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que fallé, sí, pero tú sabes que te amo. Eso es lo que quiere ver el Señor en cada uno de nosotros. Cuando dice amaremos al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con toda nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué está diciendo, mi hermano? Que le amamos y que vamos a fallar, pero que nuestro corazón le pertenece. Y qué bonito mirar, dice, Señor, te fallé, pero tú sabes que aquí dentro de mi corazón está solamente tú. Que yo te amo, fallé en esto, fallé en aquello. Y el Señor, si lo puede mirar, porque lo va a mirar, le va a decir, estás perdonado. Amén. Porque si se pone unos cuantos sacos, a lo mejor no lo mira. No, sí lo va a mirar. Él sabe todo, mis hermanos, ¿ok? A Él es imposible engañarlo. Usted el obstáculo sobreviene la paz. Y una vez que ya estamos, verá que hemos sido y sentimos ese perdón de Dios, entonces es que sentimos la paz. ¿Por qué vino la paz? Vino la paz, ¿por qué? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así de sencillo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora sí podemos venir y decirle, Señor, yo me acuerdo de lo que te fallé, pero ahora vengo aquí, mira, me he arrepentido y ya no lo sigo haciendo. Dice, por fe nos abrazamos. Ahora la fe, ¿verdad? Es importante, ya fuimos justificados. Ahora, ¿verdad? Ya recibimos ese don. Ahora tenemos fe. Yo le puedo decir al hermano, recibió a Cristo, ¿verdad? Y con esta predicación vas a ver saliendo bien contento de que ha sido justificado. Y que cometió algún pecado, ¿verdad? Y que yo le digo, ven y ponte cuentas con el Señor. Si te arrepintieres, ¿verdad? De todo tu corazón, recibirás el perdón. Pero ahí depende la fe. ¿Será la fe la que pueda entender y hacer entender a esta persona de que puede recibir el perdón? Porque de lo contrario caminará en contra. Y se alejará más del Señor pensando que ya no es digno de ser su hijo y caminará, ¿verdad? Y se perderá por allá en todos esos rincones, ¿verdad? Tratando de esconderse de la presencia de Dios. Pero si tiene fe y sabe que las promesas se cumplen y que el Señor las va a cumplir, entonces vendrá y pedirá perdón y vendrá la paz a él otra vez. Amén. Tenemos que ser sabios, hermanos, y entender que Dios no piensa como nosotros. El error del cristiano, el error del humano, a veces tratar de comparar lo físico con lo espiritual, la mente del hombre con la mente de Dios, y estamos completamente errados en eso. Aunque tus pecados fueren como rojos como el carmesí, dice, yo los dejaré como blanca lana. Y ahí póngale, ¿verdad?, lo que es para ponerlos rojos. Como la alarma, ¿verdad?, de México, ¿verdad? Decían que no servía ni para limpiar vidrio porque dejaban manchados de sangre los vidrios, ¿verdad?, de lo que dicen ahí. Así que, así lo que ven los pecados fueran rojos, se los deja como blanca lana. Dice, por fe nos abrazamos del brazo de Dios y de su poder salvador y quedamos en paz con Él. Y en Cristo tenemos una amistad sincera, un amor sincero con Dios y no una enemistad con Dios. Le digo una cosa, Jesús, el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, Él no es, ¿verdad?, neutro. Él es justo. No le estaría leyendo la Biblia porque lo estoy leyendo en repente. Pero lo que le digo, ¿verdad?, mis notas, lo que pasa, ¿verdad?, que el Señor es justo, no es neutral, no es que se quede aquí, ok, haz lo que tú quieras, ok, está bien, lo hiciste mal, pero está bien, no, lo hiciste bien, qué bueno, ¿verdad? No, Él es justo, hermano, y cada cosa que hagamos recibirá su recompensa. O puede ser si lo mira, porque el Señor no es enemigo de nadie, éramos enemigos, dice la Biblia, antes de recibir a Cristo Jesús. Amén, éramos enemigos. Pero Él en la cruz del Calvario no nada más nos justificó, sino que también nos acercó a Él y, ¿verdad?, y arregló las cosas. Le digo para que lo entienda la justificación como pasó, ¿verdad? Es que se decía que haga de cuenta que un hermano le debía $10,000 a otro y no le pagó y le rogó y hasta se ofendieron y todo eso. De repente, aunque el hermano pagara los $10,000, a la persona esta iban a quedar mal las amistades. ¿Por qué? Por lo tanto que se ofendieron, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué tanto hizo el papel de Jesús? Haga de cuenta que lo vieron como el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús
Es como el pastor que llegara y le dijera, hermano, mira, a través de la Biblia, ¿verdad? Y decirle, quiero que comprendas a tu hermano, pasó todo esto y esto y esto, y el trabajo quedó ya realizado cuando ellos se abrazan y dicen, ok, te perdono de corazón, seguimos siendo amigos. Bueno, el Señor Jesús éramos enemigos, era digno de la muerte eterna, Él arregló, nos justificó, nos salvó, pero también arregló las cosas con Dios, ¿para qué? Nos reconcilió con el Señor. Amén. Estaba buscando la palabra, se me estaba escapando. Nos reconcilió con el Señor. Aparte de que éramos enemigos, pues ahora somos hijos de Dios. Amén. Tenemos pues, dice, con el Señor, ¿verdad? Entonces, ahora que ya le quería decir, no es que sea un enemigo, pero lo presentaremos de esta manera. Que Dios puede ser amigo, padre, muy amoroso, o puede ser muy severo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen un enemigo pero no, Él no es enemigo, es justo, ¿verdad? Sería ¿verdad? Muy severo, un castigo muy severo dependiendo de la manera que nos comportemos. Si le aceptamos el perdón, si aceptamos esa justificación, esa salvación, ese regalo tan hermoso, seremos sus hijos y tendremos una amistad sincera, llena de amor, ¿verdad? Y una amistad. Justo el Señor Jesús llamó a sus discípulos amigos en Juan capítulo 15, allá Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Los llamó amigos primero. 15, 13 y 15. Dice, leemos del 12, porque un texto sin contexto es un pretexto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque iba a poner su vida. No había sucedido todavía. Entienda cómo los tiempos son perfectos en la Biblia, hermanos, cómo todo va bien al pie de la letra. Decía, vosotros sois mis amigos, pero decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice. Yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Entonces antes eran siervos, después cuando vino el Señor Jesús y lo empezaron a aceptar, ¿verdad? Los llamó amigos. Pero ¿qué sucedió después? Vaya a Juan capítulo 20, versículo 17. Y les vamos a leer del 15. Vamos a leer del 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fue cuando la resurrección. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y si me detengo, no es que lea mal, lo que pasa es que estoy tan acostumbrado al buscáis, llamaréis. Bueno, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estaba pensando que él lo había escondido al cuerpo del Señor. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, ahora hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, hermanos, para derramar lágrimas. En ese momento había arreglado todas las cosas. Primero era amigo, y después dice, dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, al papá de nosotros, mi hermano. Estaba diciendo, en eso yo arreglé, en ese momento se arregló todo, y ahora es también su Padre, y también les ama, y todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso bonito que recibimos en ese. Qué hermoso, ¿verdad?
¿Qué más necesita después de aquí? ¿Qué más necesita una persona para sentirse dichoso? Teniendo paz, ¿verdad? En su corazón.